Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer ante todo a los organizadores, a Chilecompra y a la Red Interamericana de Compras Gubernamentales por la amable invitación a acompañarlos el día de hoy, a hablarles un poco del trabajo que hemos venido haciendo, tanto en la iniciativa global. Pues, ¿con cuál? ¿Con este? Yo soy totalmente, hablando de tecnología, bastante ignorante. Muchas gracias. De la iniciativa de contrataciones abiertas y dentro del trabajo que estamos haciendo dentro de la iniciativa de contrataciones abiertas, específicamente del estándar global de datos abiertos sobre contrataciones públicas. ¿Qué es el trabajo a qué se refiere, digamos, el tema de las contrataciones abiertas? Y creo que tenemos un problema de formato. Hablando de formatos, creo que tenemos un problema de formato en los datos de esta presentación. Básicamente, el esfuerzo, digamos, de trabajar en contrataciones abiertas es el tema de generar un incremento en la divulgación de información y de datos en formatos abiertos sobre todas las etapas del ciclo de contratación pública, desde que se toma la decisión de hacer una inversión a través de un contrato y llevando los datos y la información a las etapas de negociación o licitación, a las etapas de firma del contrato, los datos del contrato, la ejecución de ese contrato, hasta que ese contrato se convierte en un servicio a los ciudadanos, que es para lo que el contrato está, digamos, estructurado en un principio. El tema entonces es cómo generar mucha más información y muchos más datos sobre todas esas etapas del ciclo de contratación, pero no solo generar información, sino generar participación alrededor de estos datos, generar oportunidades para que todos los diferentes grupos de interés puedan acceder a estos datos, analizarlos y tener un diálogo con el gobierno alrededor de cómo se están, digamos, desempeñando y cómo son los resultados de estas contrataciones públicas. El tema de contrataciones abiertas es un tema que tiene mucho enfoque, digamos, alrededor de las licitaciones de obras, bienes y servicios, pero que también está abierto a todos los diferentes tipos de contratos entre el gobierno y el sector privado. Estamos hablando de contratos para la extracción de recursos naturales, estamos hablando de las licencias de explotación de esos recursos naturales o de operación de servicios públicos, estamos hablando de alianzas público-privadas, todos los diferentes tipos de arreglos contractuales entre el sector privado y el sector público, promoviendo entonces que la información esté disponible y que los distintos actores puedan interactuar con esta información y tener un diálogo alrededor de los resultados de estos contratos públicos. ¿Cuáles son los objetivos entonces que busca las contrataciones abiertas? Como decía, mejorar la divulgación y el análisis de la información y los datos, crear oportunidades por parte de actores sociales para que puedan monitorear esta información y promover mecanismos de colaboración entre las múltiples partes interesadas. Lo que cree contrataciones abiertas es que en la medida en que los datos estén disponibles y los canales de comunicación estén disponibles, pues se podrá crear un espíritu de colaboración entre los ciudadanos, los miembros del sector privado y los gobiernos, y no, como se da en muchos casos, donde no existen estos canales, una situación de confrontación entre estos distintos actores. ¿Cuál es el enfoque que utilizamos entonces en el trabajo de contrataciones abiertas? Arrancar por un proceso de diagnóstico y valoración inicial sobre cómo están los sistemas de contrataciones públicas en el país en relación con los principios globales de contrataciones abiertas que hemos desarrollado. Buscar hacer un proceso de planificación de acción colaborativa entre los distintos actores para ver qué habría que hacer en términos de mejorar el desempeño del sistema en general en relación con un criterio de contrataciones abiertas, trabajar en asistencia técnica para que los gobiernos puedan mejorar la divulgación de los datos, idealmente en formatos abiertos, desarrollar capacidades para la participación y colaboración de los distintos actores. Quiere decir que no necesariamente los grupos de ciudadanos o los beneficiarios finales en muchos casos tienen los conocimientos y las capacidades para poder realmente utilizar estos datos de manera efectiva y poder interactuar con el gobierno y colaborar con el gobierno alrededor del análisis de estos datos. Entonces, Contrataciones Abiertas promueve que en los países se fortalezca la capacidad de estos actores para hacer esto, y un esfuerzo muy grande en términos de intercambio de conocimientos y de aprendizajes entre los distintos países donde se están practicando las contrataciones abiertas para que los distintos actores puedan aprender de los esfuerzos
que otros actores están desarrollando en otros países. Creo porque está todo, por eso, esa era la idea de tener un PDF que se pudiera ver más bonito. A ver. Mejor, ok, ahora sí. Muy bien, entonces, este es el enfoque, o sea, ayudar a los países y a las personas, tanto del gobierno como los distintos sectores, que quieren desarrollar una política y unos esfuerzos de contrataciones abiertas para que efectivamente lo puedan aplicar a través de estos diferentes tipos de esfuerzos. Hemos desarrollado una serie de recursos para esto. Como les decía, unos principios globales de contrataciones abiertas que tienen que ver con los dos aspectos. Por un lado, cómo promover una divulgación proactiva de datos y de información desde el gobierno en todas las etapas de la contratación pública. Por otro lado, cómo promover que existan los espacios y mecanismos para el diálogo, para la comunicación y para la participación alrededor de este tema. Hemos desarrollado el estándar global de datos abiertos sobre contrataciones públicas, que es el que les voy a explicar en un momento, pero existen una serie de herramientas adicionales que existen. Contrataciones Abiertas tiene una página web donde está toda la información sobre la iniciativa. Hemos desarrollado el capítulo sobre contrataciones públicas para la Alianza para el Gobierno Abierto, que se desarrolló con base en los principios de contrataciones abiertas. Tenemos una colección de herramientas de monitoreo sobre las contrataciones públicas para el uso de la sociedad civil dentro de las herramientas que tiene la iniciativa. Existe una comunidad de práctica donde se intercambian conocimientos, experiencias, información de todos los distintos actores que están trabajando en este tema, y hemos desarrollado una guía de profesionales de las contrataciones abiertas para profesionales de las contrataciones abiertas, donde quienes practican este tipo de trabajo en los países han compartido su experiencia y sus conocimientos a través de una guía para quienes están interesados en desarrollar este tipo de trabajo. Esto es en general el trabajo de contrataciones abiertas. Esto no es un tema que es del Banco Mundial. El Banco Mundial ayudó a incubar la iniciativa de contrataciones abiertas y durante un periodo de 2 años manejamos dentro del Banco Mundial la secretaría, digamos, temporal de la Alianza para las Contrataciones Abiertas, pero hoy en día la Alianza para las Contrataciones Abiertas ya se ha generado como una institución independiente, es una organización de su propia, digamos, una organización independiente del Banco Mundial, con su propio staff, con su propia junta directiva. El Banco Mundial sigue trabajando muy de cerca con la Alianza para las Contrataciones Abiertas, somos unos de sus, digamos, socios ejecutores porque seguimos promoviendo contrataciones abiertas a través de nuestras operaciones y nuestros propios mecanismos, pero con mucho orgullo podemos decir que incubamos la iniciativa y la iniciativa ya tiene vida propia con su propia organización. Hay mucho trabajo en contrataciones abiertas alrededor del mundo y por supuesto no pretendemos decir que esto solamente es gracias al trabajo que nosotros hemos hecho. Lo que creemos es que la Alianza para las Contrataciones Abiertas recogió un poco en una iniciativa global un trabajo que muchos de ustedes y mucha gente en muchas otras regiones estaba ya desarrollando alrededor del mundo. Ejemplos como México a través de todo el trabajo pues, de Compranet, Alejandro está aquí, y los testigos sociales, que digamos es una de las iniciativas más avanzadas que se tiene en términos de regulación y de registro en la ley del derecho de los ciudadanos a participar en los procesos de contratación pública. Colombia a través de los trabajos que ha hecho pues, en desarrollo de datos y de acceso a la información en
en contrataciones públicas, pero aquí quiero casi que pedir disculpas que solo está Colombia, porque pues debería estar Chile, debería estar Argentina, debería estar tantos que están haciendo tanto trabajo. Entonces creo que ahí se me fue la nacionalidad. Ejemplos interesantes como República Dominicana, donde han creado observatorios sobre las contrataciones públicas por parte de ciudadanos en las diferentes entidades públicas, y muchos ejemplos en África, en Asia, Mongolia y Filipinas, por ejemplo, que tienen registrado dentro de su legislación también el derecho de los ciudadanos para poder participar activamente y monitorear las contrataciones públicas. Indonesia, que está desarrollando una nueva iniciativa en contrataciones abiertas en conjunto con Vietnam. Nepal, que ha desarrollado un mecanismo para vincular la información sobre los donantes internacionales con las contrataciones públicas para poder visualizar cómo van los recursos, cómo se gastan los recursos que vienen donados por los donantes internacionales. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo de países y organizaciones de los distintos sectores que están trabajando en contrataciones abiertas. Entonces, déjenme contarles un poquito de esta herramienta que es el estándar global para datos abiertos en contrataciones públicas. ¿Qué es el estándar? Es un esfuerzo por dar guía a los gobiernos sobre cómo se debería o se podría publicar la información sobre contrataciones públicas en todas las distintas etapas de la contratación, desde la planeación, la licitación, la adjudicación, la ejecución del contrato y la contratación misma, digamos, el momento de la firma del contrato. El estándar le indica a los responsables de la publicación de estos datos cómo publicar los documentos y los datos sobre cada una de estas etapas de la contratación. Y lo que quiere hacer el estándar, el OCDS es la sigla por su nombre en inglés, lo que quiere hacer el estándar es promover una metodología a través de la cual toda la información de cada contrato en estas distintas etapas se pueda agregar en un registro único de esa contratación, que permita que cualquier usuario que quiera saber toda la historia de lo que ha pasado con ese proceso contractual desde que se planeó hasta que se terminó, pueda encontrar la información completa de qué se hizo, con quién se hizo, cómo se ejecutó, qué tantos cambios tuvo en el proceso, cuáles fueron los resultados finales en términos de las entregas, qué fue todo lo que pasó con ese proceso de contratación desde el inicio hasta el final en un solo registro, que es una cosa muy útil porque finalmente uno de los problemas que tienen los ciudadanos es que la información normalmente la encuentran dispersa en distintos lugares y no pueden saber, digamos, qué es lo que pasó a todo lo largo del proceso. Entonces, eso es lo que pretende el estándar de datos de contrataciones abiertas, tener todo en un registro de contratación por proceso de contratación. ¿Cuál es el tipo de información que se promueve estos registros tengan? Temas como documentos y avisos de las contrataciones, quiénes son los compradores, proveedores, organizaciones involucradas, cuáles son las fechas claves de este proceso contractual, cuál es el valor de los contratos, los presupuestos de los contratos en que se ha gastado el dinero, cuáles son los artículos o los bienes o los servicios y su clasificación, cuáles son los hitos en el desempeño del contrato, en qué lugar está localizado el contrato o el servicio que se está prestando y enlaces con datos de otras fuentes. Esos son algunos de los, digamos, elementos o campos que el estándar de datos promueve, y la idea, como les decía, entonces, es que todos estos elementos se puedan unificar en el registro de la contratación. ¿Qué es lo que pueden hacer los usuarios con estos datos? Y esto es una cosa interesante porque cuando diseñamos el estándar de datos de las contrataciones abiertas, no lo hicimos solamente desde la perspectiva de las buenas prácticas en términos de qué es lo que los gobiernos publican. Hicimos un análisis bastante riguroso de bases de datos de más de 40 países, incluido México, incluido Colombia, incluido Chile, incluidos muchos, donde miramos cuáles eran las mejores prácticas en términos de publicación de estos datos, pero también hicimos un análisis de la demanda y hablamos con los distintos usuarios de esos datos, tratando de entender qué era la información que la gente quería tener,
qué quería hacer con ella, qué tipos de análisis quería hacer con ella. De tal manera que el diseño del estándar combinara tanto la oferta, las buenas prácticas en términos de la oferta de datos, con lo que la gente necesitaba y quería hacer con esa información. Y lo que vimos entonces es que lo que la gente quería con el análisis de los datos era obtener una mayor rentabilidad en las contrataciones. Esta es la perspectiva del sector público. Lo que el sector público quiere es tener una mejor relación de calidad y precio en el proceso de contratación de bienes y de servicios y determinar si los contratos que ya se han finalizado fueron buen negocio para el gobierno o no. Quiere analizar las tendencias y variaciones en los precios y en los rendimientos de los proveedores, quiere tener acceso a datos comparables como códigos comunes y disponibilidad de precios unitarios, que yo pueda saber si lo que yo estoy pagando en una dependencia por el papel comparado con lo que se está pagando en otra dependencia por el papel es una cosa razonable o no. Que en el largo plazo, y si esto funciona como quisiéramos, los distintos países adoptan el estándar, podamos saber cómo paga el kilómetro de carretera Chile comparado con el kilómetro de carretera Argentina y podamos hacernos preguntas de por qué eso puede ser así o puede no ser así. Entonces, esa es la idea de tener la posibilidad de comparar. Desde el punto de vista de la sociedad civil y de los organismos del Estado que tienen la función de control, mucho interés en detectar signos de fraudes y casos de corrupción, y eso lo permite pues tener datos electrónicos que permitan analizar e identificar alertas sobre posibles casos de corrupción que permitan unas investigaciones más profundas. Desde un punto de vista micro y desde un punto de vista sistemático. Micro en cada proceso de contratación individual, mirando los datos y el registro, el récord de ese proceso de contratación. Pero también de una manera sistémica, porque cuando existen datos de manera masiva se pueden analizar tendencias, se pueden analizar patrones y se puede saber entonces qué es lo que está pasando en términos de tendencias y riesgos de corrupción. Y mucho interés en poder enlazar los datos con identificadores únicos globales para que permita poder hacerle el seguimiento a la ruta de qué pasó con el dinero y ver si un proyecto o un contrato que inició con un presupuesto determinado, con un tiempo determinado, terminó ejecutándose en el triple del tiempo y con 8 veces los recursos y permite entender entonces qué puede hacer lo que puede haber pasado en el camino. Desde el punto de vista del sector privado, por supuesto, el interés es en poder mejorar las condiciones de competencia por los contratos públicos, identificar nuevas oportunidades de contrataciones de bienes y servicios, información de contratos anteriores para entender cómo se ha comportado el mercado y ver cómo me preparo yo para competir mejor en ese espacio y contar con proyecciones a futuro de información que sea oportuna. Los mayores, digamos, interesados en el tema del estándar, por supuesto, han sido las pequeñas y medianas empresas que no necesariamente tienen siempre acceso a este tipo de información y a las cuales el estándar les podría ser muy útil. Y finalmente, también desde la perspectiva de la sociedad civil, mucho interés en tener acceso a la información para poder monitorear la prestación de los servicios públicos. A la gente muchas veces se le olvida que entre los presupuestos, que normalmente son públicos, y la información sobre la calidad del servicio, que también suele ser pública, la función tan importante que cumplen los contratos en ese proceso de la prestación de ese servicio. Y sin entender bien qué es lo que ha pasado con los contratos, muchas veces la gente no sabe por qué un presupuesto que estaba disponible terminó no entregando un servicio que debería haber entregado. Entonces los contratos son absolutamente fundamentales para entender qué es lo que se va a hacer, con qué especificaciones técnicas, en dónde y en qué momento, para que la ciudadanía pueda efectivamente monitorear la prestación de sus servicios. Perdón. 10 minutos. Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer para aplicar el estándar de datos de contrataciones abiertas? Básicamente, centrarse en los campos prioritarios. Nosotros diseñamos el estándar de una manera, y esto lo quiero decir con el perdón de quienes nos presentaron los principios de datos abiertos hace un ratito, porque lo diseñamos de una manera que le permita a los gobiernos plantearse una ruta de trabajo para llegar al ideal donde realmente toda la información esté cumpliendo todas las especificaciones del estándar.
Y por eso dijimos, hay una serie de datos, una serie larga de datos que está proponiendo el estándar, algunos de ellos que se consideran básicos, que cualquier gobierno debería publicar, otros que no necesariamente es tan fácil y los pusimos en niveles intermedios, y unos que por lo general son más complicados, que son avanzados. Entonces, la lista de datos, digamos, la tenemos clasificada en esos 3 niveles, y lo que les proponemos para empezar a aplicarlos, bueno, ubique y analice cómo están sus sistemas de información frente a esa tabla, digamos, de posibilidades de publicación de los datos que está proponiendo el estándar. Lo siguiente es, empiece con cosas sencillas. Entonces, aquello que mencionaba hace un tiempo que es un absolutamente no, pues nosotros decimos, si por lo menos puede publicar en PDFs, por lo menos publiquen PDFs. Mucha gente nos dice, es que si por lo menos publicaran en PDFs, y en este continente seguramente están mucho más allá, pero en otros continentes del mundo es que ni siquiera los PDFs existen. Entonces, bueno, por lo menos publique la información en PDF, pero vaya avanzando en distintos niveles de complejidad sobre el formato. Entonces, pase de la publicación en PDF a los datos electrónicos, a la estructuración de acuerdo con el estándar y a otros temas más complejos en términos de formato. ¿Qué es lo que proponemos entonces en este sistema de estrellas, donde uno puede pasar de estrella 1 a estrella 5? La primera estrella, como les decía, está en la lista de información que el estándar propone, publíquenla así, 100 PDFs. En el segundo estándar, publíquela ya en formatos electrónicos que puedan ser leídos por máquinas. Entonces, así sea en formato CSV, sin mayor complejidad, publíquelos en tablas de Excel, que la gente pueda bajar esas tablas de Excel y empezar a hacer análisis de esos datos. Si quiere seguir avanzando, y este nivel de 3 estrellas ya es lo que consideramos, digamos, cumplimiento con los formatos que el estándar propone, utilice el modelo de datos que propone el estándar, que está en JSON, que es el formato, digamos, de transmisión de datos. Publico en el formato JSON que permita entonces a quienes descargan la información en bloque poder estructurar el récord que agrega todos los datos del sistema, del proceso de contratación, de acuerdo a lo que propone el estándar. Eso ya es el nivel que desde nuestra perspectiva es suficiente y que permite la agregación y el análisis de los datos de acuerdo con lo que propone el estándar. Pero se puede ir incluso más allá, entonces llegar a niveles más complejos donde efectivamente cada una de las publicaciones se puede incluir en un lugar web específico donde esté permanentemente disponible para su consulta por cualquier usuario a través de ese lugar web o a través de esa dirección electrónica. O empezar a utilizar, digamos, mecanismos para compartir datos de manera automática a través de interfaz de programación de aplicaciones o los APIs que ya le permiten a cualquier persona tener toda la información disponible en cualquier momento de manera automática. Y finalmente, ya en el nivel de complejidad más alto, empiece a compartir información con otros estándares que se están desarrollando en el mundo. El estándar de datos abiertos sobre las donaciones internacionales, el estándar de datos abiertos sobre el gasto, el estándar de datos abiertos sobre las empresas del sector privado. En la medida en que se puedan conectar los datos del estándar con otros datos, va a permitir hacer lo que en muchos países del mundo se está promoviendo, que se llama hacerle seguimiento al dinero, o sea, poder saber cómo se gastan los recursos públicos desde que los gobiernos hacen la planeación inicial de las inversiones públicas hasta la prestación final de los servicios, permitiendo que digamos, los contratos estén en la mitad de ese sistema general de finanzas públicas. Esfuerzos de aplicación, 5 minutos. Esfuerzos de aplicación se están empezando a avanzar, el estándar es muy nuevo, el estándar seguramente lo lanzamos, la Alianza para las Contrataciones Abiertas lo lanzó en noviembre del año pasado y hay gobiernos que ya están empezando a trabajar de manera muy seria en eso. Cuando estábamos diseñando el estándar estuvimos en México,
Alejandro nos recibió muy amablemente en México para poder validar, digamos, el avance del estándar. Tuvimos una conversación muy interesante con las distintas agencias en México. Adaptamos el estándar de acuerdo a la realidad de lo que implica tratar de aplicar el estándar en un país concreto, y estamos en conversaciones con México para ver cómo podrían, digamos, seguir avanzando en la aplicación del estándar. Colombia va a aplicar el estándar y ya lo ha incorporado dentro de las especificaciones de su nuevo sistema de contrataciones electrónicas para que el sistema de contrataciones electrónicas cumpla con las especificaciones del estándar. Paraguay, y aquí están las compañeras del Paraguay, han tomado el estándar y lo han incorporado ya dentro del sistema de publicación que tiene el país. Y Canadá, el Reino Unido, Ucrania, Rumania, Nepal y las Filipinas están también avanzando ya en aplicar el estándar. Entonces estamos contentos de ver que ya hay un grupo núcleo, digamos, de países que está empezando a avanzar, que nos va a permitir aprender cuáles son los retos, digamos, de aplicación del estándar. Esta es la dirección electrónica donde está toda la información del estándar, ya todos los detalles en términos de los campos, las especificaciones técnicas que se están proponiendo. Pero antes de terminar, porque todo esto suena a teoría, y enfrentar a hacer esto en la práctica es muy distinto a como se diseña inicialmente, quería darle la palabra 2 minuticos que me quedan a Cintia, para que nos contara desde la perspectiva del Paraguay ¿por qué hicieron esto? ¿Para qué les ha servido? ¿Cuáles son los retos, digamos, que han enfrentado? Porque creo que eso es mucho más, pues es tan valioso como poderles contar la teoría de qué es lo que el estándar propone. Muchas gracias. Aquí está toda la información sobre contrataciones abiertas, ahí pueden encontrar todos los vínculos. Cintia. Hola, ¿me escuchan? Dale. Sí. Buenos días a todos y todas. Desde Paraguay muy conforme con la presencia aquí de la representación de varios países y la nuestra también. Cuando nos acercamos por primera vez al estándar de datos abiertos con Marcela y su equipo, estaban todavía muy incipientes. Realmente todavía las conversaciones desde la propia Dirección de Compras Públicas del Paraguay estaban aún dudando entre la diferencia de datos públicos y datos abiertos. Bueno, nosotros decíamos, bueno, pero si ya venimos haciéndolo público, no podríamos escondernos, la ley nos obliga a publicar todo. Y cuando llegan las estrellitas, uno de los primeros análisis que hicimos fue, bueno, no estamos tan mal. El dato 1 o la estrella 1 estaba cumplida, ya los datos estaban relativamente publicados, algunos en formato formulario web y otros en formato PDF. La segunda estrella también estaba ya bastante cumplida, había varias secciones de información que permitían descargas en formatos tabulares, con planillas. No todas, por cierto, la información sigue bastante dispersa en ese sentido. Entonces, planeábamos ya entrar en la tercera estrella, y ahí fue donde encontramos una serie de desafíos. Una de las primeras cuestiones que cuando nos enfrentamos al estándar vimos tiene que ver con el idioma. El idioma está todavía no para hispanoparlantes, o sea, fue primero un desafío definir, redefinir y hacer una suerte de glosario con la definición técnica que tiene la formulación de compras públicas. No es precisamente darle el mismo sentido coloquial que tiene una palabra, había que ponerlo en el contexto. Ese fue un primer desafío, definitivamente. También la utilización de estos estándares nos permitió decir de alguna manera, bueno, hay mucha información que muchas veces ni siquiera nosotros desde el organismo de compras identificábamos la cantidad de información disponible, y había más allá de lo que nosotros publicábamos cargado en el sistema. O sea, para nosotros también fue una sorpresa decir, bueno, hay más información que disponibilizar, no solo la mínima reglamentaria. El estándar para nosotros fue, en cuanto a la línea de tiempo, estamos más o menos en la cuarta
En la cuarta etapa hay muchos datos sobre planificación y presupuesto, sobre los tenders, sobre las licitaciones, las adjudicaciones, y donde entramos en una digamos, una meseta dentro de la información tiene que ver con la ejecución de los contratos. O sea, nos falta mucha información que, por cierto, pero está dispersa en los diferentes organismos contratantes, y es llegar a esa instancia de poder disponibilizar cómo termina un contrato, cuánto terminó pagándose, cuánto se demoró según lo originalmente previsto, que es un poco eso que llega al ciudadano. El ciudadano finalmente quiere saber no solamente si se hizo la adjudicación y a quién se le contrató, sino llegó, el medicamento que se pensaba comprar llegó, la ruta que se licitó está disponible. Me dijeron que iba a costar X cantidad y finalmente terminaron dándole más. ¿Por qué? Tenía que haber sido en 2 años y fueron en 5. O sea, esa etapa todavía sigue siendo para nosotros un desafío. Estamos haciendo los deberes tendientes a que en el mediano plazo el sistema disponibilice esa información, pero tenemos que empezar desde antes incluso, ¿verdad? Desde la etapa de preparación de licitación. En eso estamos. Quería hacer un poco la idea, mostrarles cómo personas de carne y hueso utilizan esto como un parámetro. O sea, lo que pretende el estándar no es ser un calificador donde diga ustedes también, no, obviamente. Que los países compitan por ser el que va más adelante siempre es bueno, pero no se trata de eso, se trata de que sea un marco conceptual y metodológico que le ayude a los países a establecer, como decía alguien hace un rato, un plan de acción de cómo desde donde estoy en este momento, con este parámetro metodológico global, me puedo plantear una idea de cómo progresar hasta un punto en que realmente logre poner todos mis datos de todo el ciclo de contratación en todos los sectores de una manera disponible, abierta, automática, para que cualquier usuario desde cualquier sector lo pueda utilizar. Esa es la idea entonces del estándar. Muchísimas gracias y estamos listos para contestar sus preguntas cuando